Durante el siglo XVI predominaba una escolaridad básica que perseguía el propósito de evangelización y seguía órdenes religiosas. En 1613, los jesuitas fundan la Universidad de Córdoba. Manuel Belgrano abogó por la educación de las mujeres, fundó la Academia de Geometría y Dibujo y buscó la formación de un ciudadano activo. Juana Manso fundó el Ateneo de las Señoritas, que enseñaba a jóvenes y a señoras. En 1910 se difundió la educación para mujeres, que buscaba la transmisión de enseñanzas, virtudes morales y sociales a sus futuros hijos. Mariano Moreno veía la educación como una herramienta para generar hábitos de calidad moral y cívica. Él perseguía intereses de la industria y del comercio. En 1821 se fundó la Universidad de Buenos Aires. En 1826, Bernardino Rivadavia veía la escuela como una herramienta de unión social e incluyó el sistema lancasteriano. En 1838, Juan Manuel de Rosas cobraba aranceles en las escuelas, y quien no podía pagarlos quedaba fuera. Él fue el encargado de difundir los principios federales a través de las escuelas. En 1853, la Constitución Nacional establece el derecho a educar y enseñar, y estas acciones pasan a ser responsabilidad de los gobiernos provinciales. En 1854 se establece la supresión de la enseñanza de religión en los colegios públicos. En 1862, Bartolomé Mitre impulsó la enseñanza pública y creó el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el que incluyó a todos los jóvenes de todas las clases sociales. Desde 1868 a 1874, Domingo Faustino Sarmiento fundó la primera Escuela Normal Nacional, alentó la inmigración y el asentamiento de educadores estadounidenses. Desde 1874 a 1880, Nicolás Avellaneda propuso la difusión de la cultura popular y la enseñanza primaria. Además, implementó innovaciones europeas al sistema educativo. Con la conformación del Estado argentino y la Ley 1420, la escuela se convierte en el medio para la formación e identidad nacional y para reproducir el orden sociopolítico. Además, la educación se vuelve gratuita, obligatoria y laica. En 1884, Julio Argentina Roca establece una reforma del plan de estudios que orienta la enseñanza hacia contenidos productivos, ya que ligaba la educación al trabajo. En 1916, Hipólito Yrigoyen llega a la presidencia argentina. En su periodo de presidencia se dan una serie de cuestiones educativas que tienen influencia sobre el sistema educativo. La escuela nueva dentro del sistema proponía un método de aprendizaje vinculado al hacer y a la experimentación, en la democratización del vínculo pedagógico, en una mayor autonomía de la escuela y en el rechazo del enciclopedismo y el verticalismo del sistema. Reforma Rezano, basada en la democratización de la relación docente-alumno, la definición del campo profesional docente y la transformación de la clase del aula en un taller o laboratorio. Espiritualizar y argentinizar. La escuela debía argentinizar, por lo que se instaura el Día del Himno y la escarapela. Divorcio entre educación y trabajo. Se genera un problema entre la relación entre educación y trabajo debido a la educación básica general. La reforma universitaria. Fue un movimiento de protesta universitaria. Algunos de sus reclamos fueron la renovación pedagógica, la vinculación de la universidad con el resto de la sociedad, un vínculo más humano entre docentes y alumnos y la participación de estudiantes graduados en el gobierno universitario. La década infame. Estuvo basada en el autoritarismo, la persecución política y el fraude electoral. La reforma Saavedra Lamas se basó en un plan de reforma educativo que optó por un enfoque práctico productivo. Se realizó una división del colegio secundario en dos ciclos. Por un lado, el bachillerato tradicional, y por el otro, la formación en artes y oficios, que era solo para los sectores populares. La enseñanza religiosa. La escuela era vista como el órgano de difusión de la religiosidad católica. En 1946 llega el gobierno peronista, que duró hasta 1955. En ese periodo se utilizó la educación para construir una visión favorable del gobernante y su esposa. Se le dio acceso a la clase media a la educación secundaria y superior y además hubo una mejora de las condiciones materiales extraescolares. En 1955 ocurre la Revolución Libertadora que derroca a Perón. Surge la desperonización, que significó la vuelta a los criterios e instituciones previas, lo que significó una pérdida de derechos. En 1960, la educación era vista como una industria que se encargaba de la formación de sujetos con capacidades técnicas. En 1976 ocurre un proceso de reorganización nacional, en el cual las políticas educativas se basaban en la militarización, en un carácter reactivo y autoritario, donde predomina la burocratización y la verticalización. Desde 1983 hasta 1989 llega a la presidencia Raúl Alfonsín,
quien elimina el autoritarismo de las aulas y ve a la educación como un factor inclusivo que debería otorgar igualdad de oportunidades. En 1993 surge la Ley Federal de Educación, que regula el derecho de enseñar y aprender. De 1989 a 1995, Carlos Menem toma la presidencia argentina. Sus políticas educativas se basan en la descentralización y federalización del sistema educativo. Esto conlleva una centralización de los contenidos básicos comunes y la orientación pedagógica general de manos del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 2002 hasta 2003 llega a la presidencia Eduardo Duhalde, quien promulgó una reforma educativa que trajo consecuencias a lo largo de los años. De 2013 a 2015 toma el mando el gobierno kirchnerista. En esos años se promulgó la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico-Profesional, la Ley de la Obligatoriedad de la Educación Secundaria, la Ley del Financiamiento Educativo, el Plan Fines, el Plan Progresar y el Plan Conectar Igualdad. De 2015 a 2019 llega a la presidencia Mauricio Macri, quien eliminó la paritaria federal, interrumpió la entrega de computadoras del Plan Conectar Igualdad y disminuyó el financiamiento para la educación.